Hola, hola, buenas noches. Abran sus micrófonos. Hola, hola. Bueno, vamos a continuar con nuestro módulo número 6. ¿Cómo se hace una sesión de coaching espiritual? Voy a bajarle un poquito la música porque es muy dura. ¿Cómo hacer una sesión de coaching espiritual? Vamos a hacer este módulo aquí porque resulta que hoy van a salir grupos de 3 personas, mientras ellos se van uniendo, entonces grupos de 3 personas para hacer las sesiones de coaching. Entonces durante esta semana estaremos haciendo 3 sesiones, 3 personas, 3 sesiones. ¿Qué significa eso? Que en una sesión una persona va a ser el coach, en esa misma sesión la otra persona va a ser el coachee y la otra persona va a ser el observador. Marcelo. Son 3 roles diferentes. Se hace una segunda sesión, se cambian los roles y en la tercera sesión vuelven y se cambian los roles. De modo que en cada sesión, pues vamos a hacer un rol diferente. La idea es que nos apoyemos mutuamente, por eso vamos a hacer esta sesión aquí, este módulo aquí, y la próxima semana, con experiencias ya, aclarando todas las dudas que tengamos, hacemos una nuevos grupos, ¿vale? Entonces, listo. Entonces vamos a mirar cómo hacemos una sesión de coaching espiritual en este caso, ¿no? Aunque vamos a seguir los parámetros generales de cualquier sesión de coaching, ya sea empresarial, personal, deportivo, cualquier sesión de coaching, obviamente aquí le vamos a poner un tinte particular, que es el tema espiritual, y dentro de las sesiones, cada persona puede utilizar las herramientas que ella conozca, por ejemplo, que hagan una sanación cuántica, que puedan hacer un árbol genealógico, que puedan hacer unos septenios, ¿sí? Entonces, todas estas cosas las podemos ir implementando en nuestras sesiones de coaching espiritual. Esto permite que el proceso sea mucho más rápido para que la persona encuentre solución a aquello que viene buscando. Entonces, vamos a mirar cómo podemos hacer las sesiones de coaching. Vamos a partir de 4 postulados, que son los que nos van a dar como un marco general dentro de nuestras sesiones de coaching. El primero es: interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos, es decir, como seres que nos expresamos, que nos comunicamos, no solamente con palabras, sino con el tono de voz y con la expresión corporal. ¿Recuerdan la cantidad que nosotros le dábamos al tono de voz, a la expresión corporal y a la palabra? ¿Sí la recuerdan? ¿Quién nos quiere ayudar con eso? ¿Quién quiere ayudarnos? Prendan su micrófono y si se acuerdan de los porcentajes, nos los dan. ¿Quién está en la sala como user para que prenda la cámara o para que cambie el nombre de su pantalla? Ah, ya. Hola, Marce. Lo que pasa es que me dieron una computadora nueva para el trabajo, entonces por eso. No he puesto. Yo ya lo voy a poner, ¿ya? Disculpa. Marte, al tono de voz 38, a la palabra 7% y a la expresión corporal 55%. Muy bien, 55% decíamos que es el porcentaje más alto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos expresando todo el tiempo a través de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que interpretar a los seres humanos como seres lingüísticos por naturaleza. Al interpretarlos como seres lingüísticos, podemos
entrar en contacto permanente con cualquier situación que viva la persona. Y por eso es importante nosotros estar súper presentes de esa persona, cómo viene la persona, cuál es la actitud, cuáles son sus movimientos, cuáles son sus gestos, si realmente está presente o no está presente la persona. Ahora vamos a mirar los tipos de conversación que se pueden manejar dentro de una sesión de coaching, pero todo esto realmente es el aprender a interpretar a esos seres humanos como seres lingüísticos. El segundo postulado es el siguiente: interpretamos el lenguaje como generativo. ¿Qué significa eso? Que el lenguaje que está utilizando la persona me está diciendo algo, no solamente es la palabra que está pronunciando, sino aquello que viene detrás de la palabra. Eso lo apoya mucho, por ejemplo, su tono de voz, ¿sí? Entonces, ¿qué es realmente lo que la persona me está diciendo a través de esas palabras? Por eso dentro del coaching utilizamos mucho la pregunta y una pregunta poderosa. Ya vamos a mirar cómo hacemos esas preguntas poderosas para que realmente sea claro el mensaje que nosotros recibimos y para poder ayudar a las personas de acuerdo a eso que estamos interpretando. Bien, el tercer postulado: interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. ¿Qué significa? Que detrás de cada frase, de cada palabra que nos estamos repitiendo, nos estamos creando las situaciones. Entonces, si todo el tiempo nos estamos diciendo qué necios, pero qué brutos, pero esto me quedó mal, es que yo no sirvo para, es que yo, etcétera, etcétera, pues eso es lo que nosotros nos estamos creando. Es el cuento que nuestro inconsciente está asumiendo. Entonces, es importante entender que nuestro lenguaje está diciéndonos algo y está formándonos. Recuerden que nuestro cerebro es literal, es decir, que nos decimos las cosas tal cual son, es literal. Segundo, no tiene sentido del humor, no está diciendo, ay, no, es que fue una chanza o fue una broma, o es que estaba en ese momento ofuscado, ofuscada. No, eso no lo está diciendo. Y es además infantil. Es decir, que no tiene la capacidad de distinguir entre eso que es la broma y lo que es verdad. ¿Sí? Es absolutamente infantil. Tú le dices al niño, recordé en este momento una vez que íbamos con mi papá y entonces le dijo a uno de mis primos que era súper inquieto, es un gemelo, y le dijo, se llama Jonathan, y le dijo, Jonathan, y él es súper así, agarra esa planta. Jonathan tendría unos 4 años y medio, agarra la planta pero la va a coger duro, y el niño se fue y la agarró duro, y esa planta tenía espinas, ¿sí? Entonces, el niño no es adulto, el niño simplemente piensa como niño, le están diciendo, agarra la planta y la planta tiene espinas. Pues detrás de eso mi papá le hizo un montón de lecciones que le sirvieron también bastante. Pero ese ejemplo me vino en este momento y es súper apropiado para decir, nuestro cerebro entiende de esa manera. Si nosotros nos levantamos, hoy no quiero hacer absolutamente nada, esto no tiene sentido, esto, etcétera, etcétera, así va a ser el día, ¿sí? Porque lo interpreta tal cual. Y nuestro cuarto postulado: los seres humanos tenemos una dimensión espiritual. Recuerden que vimos en el segundo módulo inteligencia espiritual, que es una inteligencia absolutamente poderosa, pero que no la dejamos solamente dentro de la base de la inteligencia, sino que la tenemos que llevar a lo que es la dimensión espiritual. Somos seres humanos somos seres espirituales con una experiencia humana que comienza en el momento en que somos concebidos y termina en el último suspiro, ¿sí? Es esa experiencia humana que nosotros vinimos a vivir, pero dándole fuerza a nuestro tema espiritual. Si de pronto han tenido experiencias, por ejemplo, con el tema de otras vidas, si lo creen o no lo creen, o si creen en el tema de la resurrección o en el tema de lo que sea de la reencarnación, todas esas cosas nos van a llevar única y exclusivamente a apuntar que somos seres espirituales.
Entonces, al ser humano lo vamos a llevar como seres espirituales dentro del coaching espiritual. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir abrir un campo, una ventana muy amplia para demostrar a las personas que hay algo más que hacer. Venimos con ese propósito de vida de lo que hablamos en el módulo número 0, que es el módulo introductorio. ¿Lo recuerdan? Y si no lo recuerdan, cojan y échenle una miradita al módulo introductorio, lo que es el propósito de vida. ¿A qué viniste a este plano? No viniste a calentar una silla, nos decían en el colegio. No viniste a acabar la ropa. No viniste a estrenar cada rato. No, a eso no viniste. Viniste con un propósito de vida, y el propósito, recuerden, que tiene dos partes. Una que es interna y la otra que es externa. La interna, es decir, que me hace crecer, hace que yo vaya mucho más allá de hacer las cosas y empezarle a darle sentido y tomar las cosas como situaciones maestras. Y lo segundo es que ese propósito que yo vengo a cumplir no solamente me hace crecer a mí, sino que sirve para las demás personas. Es ahí cuando se va al servicio. Mira, por más seres espirituales, todos estamos llamados al servicio. Así digamos, no, pero entonces, por ejemplo, los monjes de cualquier religión, los tibetanos, los budistas, los cristianos, etcétera, o las monjitas, ¿sí? Allá encerrados o allá metidos todos en un monte, tienen una misión para con las otras personas, ¿sí? Y ustedes los ven haciendo algún trabajo, alguna artesanía, y eso es para darle la oportunidad al mundo de afuera para que disfrute de eso espiritual que ellos están trabajando. Por ejemplo, la iconografía sagrada, la mayoría de la iconografía sagrada se pintó, sobre todo en la Edad Media y en la Alta Escolástica, se pintaba bajo meditación, bajo oración. Y si vemos hoy en día, pasa exactamente lo mismo. El arte de las mandalas, Ortiga está utilizando con mucha meditación, con temas de espiritualidad. Y desde ahí eso empieza a cobrar un significado particular. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene un significado particular desde lo espiritual, pero que se transmite a las demás personas. Entonces, vamos a enmarcar nuestro coaching espiritual en estos 4 postulados que son muy importantes. Cada vez que hagamos nuestra sesión de coaching, pensemos que vamos a llevar a la persona a otro nivel, pero pensando siempre que son seres espirituales, es decir, que vinimos con un propósito de vida, con una misión de vida particular. Entonces, sí, les recuerdo, si no recuerdan bien lo del propósito de vida, les invito para que vayan al módulo número, al introductorio, y ahí ustedes van a encontrar todo esto del propósito de vida, que les va a venir muy bien en el momento de trabajar coaching espiritual. Bien, ahora, ¿qué conversaciones nosotros tenemos en el coaching? Lo primero es que somos seres en comunicación, es decir, que estamos expresando todo el tiempo. Todo el tiempo estamos comunicando. No hay un solo momento de nuestra vida en el que no comuniquemos. Incluso estando dormidos, estamos comunicando permanentemente. Entonces, para poder entender esa comunicación, se hace necesario el aprender a estar presentes, estar en el aquí y en el ahora, vivir en el aquí y en el ahora. Eso es muy importante. Si nosotros no estamos presentes y no llevamos a las personas a vivir en el aquí y en el ahora, pues obviamente esa comunicación se va a perder, porque es ahí donde nosotros vamos a entender que es en determinado momento que se me baja el ánimo, que es en determinado momento donde tengo esta reacción, que es en determinado momento donde vivo de esta manera. Entonces, todo el tiempo estamos en comunicación, y esto es importante que lleven a sus coaches para que entiendan que cualquier movimiento, cualquier acción nos exige estar presentes para poder interpretarlas. Entonces, interpretamos en la medida que nos hacemos presentes, no hay de otra manera. Y
Lo segundo es que las conversaciones siempre nos abren nuevas posibilidades y también concretan nuevas oportunidades. Así que cada vez que escuches a alguien, no importa si tú vas a diseñar un programa de 1, de 2, de 5 sesiones, cada vez que escuches a la persona, hay que tratar de que saquen una nueva posibilidad dentro de la sesión. Es decir, habrán 5 nuevas oportunidades, si son sesiones de 5 sesiones que le van a hacer a la persona, habrán 5 nuevas oportunidades. ¿Sí? Les hablo de que si ustedes van a trabajar una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones, 5 sesiones, pueden armar sus paquetes. Yo usualmente no lo hago. Yo hago una y ya la persona va mirando su progreso. Sí estoy pendiente. Ven acá, ¿cómo te ha ido? ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Entonces, yo sí estoy pendiente y eso me va a generar una segunda sesión o las sesiones que se necesiten. ¿Sí? Para que la persona no se sienta forzada como que, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Porque esto es cuántico, ¿sí? Y esto es espiritual. Entonces, por eso hemos aprendido algunas herramientas cuánticas y vamos a aprender otras en estos espacios que nos faltan. Vamos a aprender otras herramientas cuánticas, ¿sí? Para poder entender qué es lo que la persona realmente viene buscando. ¿Mm? Entonces mirábamos, por ejemplo, el tema de los septenios. Es súper apropiado, es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y eso es cuántico porque la persona automáticamente la va a llevar a reflexionar de dónde le viene aquella situación, de dónde viene esto que está viviendo. Entonces, no para que pelee, sino para que abrace esa situación y diga, bueno, ya viví esta situación, pues tengo que seguir adelante. ¿Mm? Como el ejemplo que les puse, pues viene la señora porque se va a divorciar del esposo y ¿cuánto lleva con el esposo? 2 años y entonces le hago el septenio, le miro el septenio anterior y entonces revisa si efectivamente el hombre también había aparecido 2 años, pero dentro del mismo septenio había tenido otro novio que eran 2 años y nos vamos al primer septenio que era el que correspondía y vamos a encontrarnos con que el papá vive solamente 2 años con ellos. O sea, están repitiendo comportamientos. ¿Eso qué va a hacer? Que vayamos mucho más rápido, no nos quedamos solamente en la pregunta, la respuesta, la pregunta, la respuesta y encontrar tal vez la raíz muy vaga. Por eso es espiritual, porque tenemos que trabajar más lo cuántico, por eso todas estas herramientas, ¿sí? Aunque ustedes dentro de sus sesiones donde van a practicar, pueden utilizar ya herramientas de las que hemos aprendido, pero me interesa que fortalezcan todo el tema de la pregunta, la respuesta, la pregunta, la respuesta, porque es que ahí es donde está realmente el tema de la pregunta poderosa. Bien, entonces esos son los 2 tipos de conversación que se nos pueden dar dentro de nuestras sesiones de coaching. Y la conversación debe acompañar al coaching para que se dé cuenta, primero, de este punto actual en el que está y de ahí hay que llevarlo a la situación deseada. ¿Cómo la llevo a esta situación deseada? Simplemente que declare su propósito. ¿Por qué quiero ir allá? ¿Para qué quiero ir allá? ¿Cómo quiero ir allá? Tengo que declarar ese propósito. De lo contrario, pues no nos va a servir de mucho. ¿Mm? Y a la vez que declare este propósito, tengo que pedirle a la persona, motivar a la persona, llevar a la persona para que se responsabilice de sus acciones y sus resultados. Y esa es una de las cosas que yo siempre le aclaro a la persona. Porque a veces las personas piensan que porque van a estar en una sesión de coaching, van a tener los resultados y sus vidas les van a cambiar. No, todo va a depender de la acción que tome la persona y de la manera como se responsabilice, ¿sí? Entonces, si yo me responsabilizo de mis acciones, pues muy seguramente voy a tener los resultados que yo deseo. Entonces, eso es importante que le aclare a la persona. Yo creo que eso es uno de los compromisos que se le debe poner a la persona al comienzo. Decirle, bueno, vamos a trabajar, el resultado va a depender de ti. Yo voy a hacerte el acompañamiento, pero necesito compromiso al 1000 para que tú puedas tener el resultado que quieres.
para que puedas llegar a la situación que deseas. De lo contrario, nos vamos a quedar con que hicimos una sesión y no pasó absolutamente nada. ¿Sí? Soltamos. Esto al comienzo para mí fue duro, porque yo era pendiente. ¿Y será que la persona sí le funcionó? ¿Será que la persona sí? ¿Será que la persona hizo la tarea? Hasta que aprendí de un doctor que queremos mucho, que se llama José Gerardo, y él un día me dijo, él cobra sus consultas caras. Aquí en este momento en Colombia, una consulta de más o menos 50, 55, 60 minutos, casi que son 50 minutos, la está cobrando en 250.000 pesos. ¿Sí? Son consultas costosas. Y él hace su consulta y él suelta. ¿Sí? Él dice, y él no hace sino una, él dice, pues si la persona asume su responsabilidad, va a tener resultados. Y si no, el problema es de ella, no es problema mío. Eso para mí al comienzo fue difícil porque yo vivía pegada del resultado de la persona. No, ahorita no vivo pegada del resultado de las personas. Ya, si quieren hacer la tarea, la hacen. Si no, no la hacen. Entonces, importantísimo, responsabiliza a la persona de sus acciones y ahí eso va a ser el resultado que puede tener. De lo contrario, no habrá un resultado. ¿Mm? Porque eso a veces nos martiriza, como que no, es que quién sabe si el resultado, no, tú haces la tarea y le vas a poner el 100%, el 1000 por 1000 a eso que estás haciendo. De ahí para adelante, suelta. Porque hace parte también del proceso de crecimiento de la otra persona, del nivel de conciencia de la otra persona, de su evolución. Entonces, suelta eso. Tú te encargas de hacer las cosas bien, de dar lo mejor, de estar ahí al 100 y ya. El resto es tarea de la persona y eso hay que dejárselo claro desde el comienzo. Si no, se van y, ay, no, pero es que eso no funcionó, eso no sé qué, eso sé cuántas, no. Entonces le dejamos claro a la persona, yo te voy a acompañar, el resultado va a depender única y exclusivamente de ti. De hecho, cuando llama a la gente a decir, venga, es que quiero hacer una sesión de tal cosa, ¿será que si me funciona? Le digo a la gente, yo no sé si te funciona o no te funciona. ¿Pero por qué? ¿Pero acaso tú no lo haces? Le digo, sí, yo hago eso, pero el resultado únicamente va a depender de ti. Si tú haces las tareas juicioso o juiciosa, seguramente sí te funciona. Lo peor que puede pasar es que no pase nada, pero de ahí adelante pasan cosas maravillosas cuando te haces responsable. De lo demás, simplemente es hacerte el acompañamiento. Te doy las herramientas, te muestro cómo es el camino, pero yo no me puedo responsabilizar de lo que tú puedas hacer, ¿vale? Entonces, esto es súper importante y les aclaro, porque vamos a encontrarnos en el camino con este tipo de personas. Bien. ¿Qué conversaciones pueden aparecernos? Una es las conversaciones ideales para las personas víctimas. Y esas conversaciones, ¿qué es lo que les permite a las personas víctimas? Recuerden que habíamos hablado que existen dos puntos donde nos paramos. El de la víctima, el victimario o el maestro. ¿Cierto? El maestro no, sino la víctima, el victimario o el salvador, ¿cierto? Que cualquiera termina siendo víctima. ¿Sí? Puede ser el salvador, pero termina siendo víctima. Voy a salvar de esta situación a esta persona y entonces está endeudada, voy a salvarla, le presto la plata y después la persona no me devuelve la plata, termino siendo la víctima. Y me convierto automáticamente en su victimario también. O soy la víctima para despertar lástima, para despertar pesar, etcétera, y termino dentro de mi zona de confort. O soy el victimario para poder decirle a las otras personas, la culpa es de usted. Entonces, termino ahí dentro de mi zona de confort. Y la otra postura es la del guerrero, la que sale de la zona de confort y se va a un punto en el que dice, oye, me voy a salir de aquí, me cueste lo que me cueste, salgo de aquí. Y es ahí donde podemos ver
que las personas hacen cambios significativos en sus vidas. Entonces, ¿qué conversaciones tenemos estas ideales para las víctimas? Primero, para no asumir nuestra responsabilidad. La responsabilidad no es mía, la responsabilidad es de la otra persona. Sí, porque es que mi papá me crió así, entonces yo tengo que seguir así. Es que mi situación económica, bueno, estaba un poquito más adelante, pero es que mi situación económica me lleva a que yo viva de esa manera. Es que yo no puedo salir adelante, ¿cierto? No asumo mis responsabilidades de lo otro. Lo segundo que nos da esas conversaciones ideales para las víctimas es postergar y seguir anestesiados, ¿sí? Es como estuviésemos en piloto automático. Entonces reacciono ahí a lo que me va dando el día a día, entonces me toca levantarme, ir, trabajar, hacer y vuelve, ya se acaba el día y al otro día pasa lo mismo, y al otro día pasa lo mismo, y al otro día pasa lo mismo. Es muy dura esa situación. Es dolorosa esa situación, entonces no puede pasarnos exactamente lo mismo. Lo tercero, para generar estados internos más profundos, estoy atravesando un duelo y no soporto, no aguanto, es un duelo, por ejemplo, de separación, no aguanto, me echo a la pena, y empieza a degenerarse mi situación, mi salud física y mi estado emocional y mi situación externa, entonces ya no me dan ganas ni de levantarme, ni de peinarme, ni de arreglarme, todo depende de lo que la persona quiera vivir. Entonces, como llamando la atención, ¿cierto? Entonces, si estoy acá en este punto, pues voy a seguir hundiéndome, porque ahí puedo llamar la atención. De hecho, dentro de biodescodificación, que aún no hemos hablado, dentro de biodescodificación vamos a encontrarnos con eso, con personas que no quieren sanarse porque detrás de su sanación van a perder algo que ya encontraron. Entonces, no me sano porque detrás de esa enfermedad tengo una ganancia secundaria. Me explico. No me sano porque si yo me sano, mis hijos ya no vienen a verme. Entonces, prefiero estar enferma para que mis hijos vengan más seguido. ¿Sí? Tengo una ganancia secundaria detrás de esa enfermedad. Entonces, prefiero no sanarme porque es que pierdo lo que ya conseguí, que mis hijos vengan. ¿Sí? Y en muchas ocasiones es esto, generar estados internos más profundos. Entonces, no solamente una enfermedad raíz, sino ya se empieza la otra, y aparecieron 5 o 10 cosas. Y así en nuestro estado emocional, en nuestro estado psicológico, bueno, en todo. Las otras conversaciones de la víctima para justificar por qué no consigo resultados. Ah, es que no, es que a mí me va mal en el tema del dinero. Ya entendí, porque es que mi papá fue terrible, o es que mi papá fue un ausente en la casa, o es que mi papá, ¿cierto? Ah, porque de pronto yo no prospero. Ah, es que porque mi mamá, es que ya conozco este tema, entonces el tema es de mi mamá. Entonces, yo justifico siempre mis resultados, es de otros, y eso es ideal de la víctima. Y para el statu quo, para confirmar mi historia, no puedo salirme de acá de esta situación. Nací en esta situación económica y de ahí no puedo salirme porque entonces si me salgo me van a decir que soy el diferente, que soy el rico, que soy el ingreído, que soy etcétera. Entonces, prefiero confirmar mi historia. Estas son conversaciones que nos vamos a encontrar permanentemente. Por eso es importante que cada vez que tú hagas tu sesión, aclares a la persona que el resultado va a ser de la otra persona. Ahora sí me entendieron por qué. Porque hay muchas conversaciones de este tipo. Hay muchísimas y te vas a encontrar, incluso si tú te haces una evaluación de tus conversaciones, muy posiblemente habrá algo por aquí de eso. ¿Mm? Entonces, en el momento que asumimos nuestra responsabilidad, podemos salir. Hay otro tipo de conversación ideal para salir de ese estado de resignación. No se puede, pero si pudiera, ¿cierto? Entonces, para salir de ese estado de resignación, tengo que llevar a la persona que mire más allá. Entonces, no se puede hacer este viaje, pero si pudiera hacer ese viaje, ¿qué pasaría? ¿Qué harías? ¿Cierto?
en este momento no puedes hacer tal cosa, vamos a poner algo concreto, no puedes hacer un estudio porque no tienes el dinero suficiente, pero si pudieras, ¿qué harías? O sea, hay que llevar a la persona a que salga de su estado de víctima, de resignación y llevarla a otro nivel. Eso es súper importante. Cuando yo llevo a la persona a que salga y si pudiera, a que se imagine, ahí puedes utilizar los sistemas representacionales. Llevar a la persona a que vea, a que escuche y a que sienta, ¿cierto? ¿Cómo te escucharías si pudieras hacer esta acción? ¿Cómo te verías? ¿Cómo te sentirías? Entonces tienes que trabajarle a llevar a la persona a buscar acciones, llevarla a que salga de ahí. Segundo, hay que llevar a la persona a que prepare un plan de acción. Obviamente, tú vas a ayudar a esa persona a prepararse el plan de acción. No importa si faltan algunos, no cuentas con el tiempo suficiente, no importa si faltan datos, no importa lo que sea, pero es importante abrirle a la persona la posibilidad de generar acción. Y esas acciones, obviamente, hay que evaluarlas. Yo le puedo generar a la persona, ayudarle a la persona a que se generen determinadas acciones y si esa acción no le funcionó, no vamos a echarla en saco roto. Hay que revisar, bueno, ¿qué otra acción podemos hacer? Porque es que recuerden que el coaching, el coach busca las herramientas dentro de su coaching. ¿Sí? ¿Recuerdan el ejemplo de la mamá que lleva a su niño caminando, enseñándole a caminar, que el niño con qué piernas camina? Con las de él. ¿Se acuerdan que les puse esa metáfora? Entonces, le vas a buscar las herramientas a la persona. No importa si algo falló, simplemente eso le da la oportunidad a la persona de decir, no me funcionó por aquí, entonces tengo que buscar otra manera como me funcione. ¿Mm? ¿Qué más nos lleva a salir de ese estado de resignación? Ir viendo cómo será el camino, ¿cierto? Siempre lo estoy proyectando. ¿Cómo será el camino? Bueno, quieres hacer viajes al exterior. Lo primero que debes hacer, sacar una visa. Segundo, buscar, primero mirar para dónde va. Segundo, buscar, sacar la visa. Tercero, buscar planes. Cuarto, empezar a gestionar ahorro programado o crédito, bueno, como lo quiera hacer, eso depende de cada persona. Entonces, ¿cómo sería eso si tú ya tienes claro a dónde vas a ir? Ok, no, ya tengo claro que me voy a ir a la Patagonia. Segundo, si sacas tu visa, tu pasaporte, tu visa, ¿cómo sería? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te escucharías? ¿Sí? Entonces le vas mostrando el camino, le vas haciendo ver el camino. Lo siguiente es especular sobre la coordinación de acciones, ¿cierto? Especulo, abro posibilidades. La especulación es súper importante porque eso nos permite abrir posibilidades y permite, como digámoslo así, abrir ambición. Entonces, la ambición no es mala, la ambición es buena cuando nosotros la tomamos para abrirnos, cuando la tomamos para ir mucho más allá, cuando la tomamos para hacerle el bien a las demás personas, para nosotros crecer. La ambición empieza a ser mala cuando queremos acumular sin que la otra persona también disfrute, cuando queremos acumular para humillar a otras personas. Ahí sí las ambiciones empiezan a ser malucas, ¿sí? Pero ambicionar es bonito. Bueno, todo tiene su hilo fino, ¿no? Entonces, empezar a especular sobre la coordinación de acciones. ¿Qué harías? ¿Cómo lo harías? ¿Cierto? ¿A dónde irías? ¿Por qué lo harías? Tal vez no tengamos claras las acciones a tomar o juzguemos que nos pueden rechazar, pero lo que tenemos que hacer es llevar a la persona a que vaya mucho más allá, a que mire, a que abra el espacio de su mente y que pueda decir, puedo llegar allá. ¿Sí? Eso lo obliga a uno a salir de la zona de confort automáticamente.
Entonces le puedes llevar a la persona incluso que haga una visualización, que cierre sus ojos. Listo, tengo claro que quiero viajar. Cierras tus ojos, inhala, exhala, ¿a dónde quieres viajar? ¿Cómo quieres viajar? ¿Cómo lo harías? Y eso va a llevar a la persona a que empiece a visualizarse. Miren que dentro de programación neurolingüística, esto es un tema larguísimo, pero se los voy a resumir porque en realidad es eso. Hay algo que se llama plan estratégico y el plan estratégico es simplemente que tengas claro cuál es el final, cuál es el punto final. Este es mi punto A, pero ¿cuál es mi punto B? Entonces, cuando ya lo tengas claro en el punto B, empieza a hacer visualización. ¿Cómo me siento en el punto B? ¿Cómo me escucho en el punto B? ¿Cómo me veo en el punto B? Sistemas representacionales, los tres, que ya los hablamos. Y ahí la saco a la persona de su conversación interna y le voy a decir, ahora, ¿cómo te escucha? ¿Cómo escucharías lo que la otra persona dice cuando las otras personas dicen cuando estás en el punto B? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sienten las otras personas cuando tú estás en el punto B? ¿Cierto? ¿Cómo te ven las otras personas cuando tú estás en el punto B? Entonces, fíjate que sacamos a la persona de su zona de confort y vamos a llevarla a que piense. Pero ojo, esta parte de sacarla a la persona de su zona de confort, llevarla al punto B y pedirle que mire a ver cómo las otras personas lo ven. Si es una persona muy pesimista, tenemos que orientarla, ¿cierto? Tenemos que decirle, ven acá, ¿cómo te ven esas personas que realmente a ti te aman? ¿Sí? Porque puede decir, no, ¿cómo me ve? No, pues que soy un orgulloso, un ingreído, que quién sabe dónde saqué la plata para hacer un viaje. ¿Mm? Entonces, no, ¿cómo te ven las personas que realmente te aman cumpliendo ese sueño? ¿Cómo te ven? ¿Qué dicen las otras personas, esas personas que tú amas cuando tú cumples ese sueño? ¿Ves? Entonces tenemos que llevarla así, porque cuando son muy pesimistas, dañamos esa segunda parte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Entonces, llevar siempre a las personas a visualizar, siempre, siempre. Bien. ¿Qué otro tipo de conversaciones tenemos? Cuando juzgamos que el otro no quiere conversar de esto con nosotros. Eso a veces se presenta. Por eso es importante aprender a estar presentes, porque pueda que aquí esté el meollo de la situación. Y si la otra persona no lo quiere conversar con nosotros y viene a nosotros, pues buscamos la estrategia para que la otra persona pueda abrirse. Y no necesariamente es porque de pronto desconfíe de nosotros, es porque de pronto no le hemos abierto la suficiente confianza, es porque de pronto tiene miedo a ser traicionado, entonces hay que darle la fortaleza y hay que darle la plena confianza para que la persona diga, sí puedo confiar en esta persona. ¿Mm? Las conversaciones ideales para situaciones conflictivas, ¿cuáles son? Son aquellas que siempre van a generar el porqué. Se empiezan a generar situaciones conflictivas ahí y la persona no sale de ahí. Entonces tenemos que necesariamente sacarla, ¿sí? De hecho, bueno, eso lo decimos más adelante un poquito, pero voy adelantándolo. De hecho, tenemos que evitar el porqué. El por qué hizo eso, el por qué. Y debemos llevar a la persona a que salga del por qué, porque si dejamos a la persona en el por qué, pues se va a quedar en la situación conflictiva. El por qué me está pasando esto, el por qué a mí, el por qué, ¿cierto? Entonces tengo que sacar a la persona del por qué. Estas conversaciones nos tienen que ayudar necesariamente a trabajar la meta, relación con lo que está más allá. Entonces, si yo tengo una meta, ¿para qué voy a ir a esa meta? ¿Sí? ¿Cuál es el aprendizaje que realmente voy hacia allá? Porque es que el tema es que cuando yo quiero hacer algo y no llego allá, entonces me decepciono. Y eso que construí se cae. Entonces, hay un dicho aquí en Colombia que dice, suben como palma y caen como coco. Y puede pasarnos esto. Cuando nosotros no llevamos a la persona a decir, bueno, ¿para qué quieres realmente llegar allá?
sea, algo de fondo, algo de peso. Entonces, tenemos que necesariamente trabajar la meta relación con lo que está más allá. Súper importante. Hablar de las posibilidades, de los inconvenientes, de lo inconversable. La gente a veces no quiere enfrentarse a esos inconvenientes, a esas cosas que le impiden, que son los inconversables para esa persona. Pero hay que necesariamente acercar a la persona a eso. ¿Qué pasaría si de pronto, bueno, una pregunta que sale mucho cuando las personas quieren tomar este tema holístico, ¿no? Que se quieren dedicar a temas holísticos. Porque en muchas ocasiones son personas que quedan solas, que quedan, de hecho ayer estaba hablando con una persona que la empezó a rechazar su familia, ¿sí? Porque tiene como la clarividencia un poco abierta. ¿Sí? Y eso no es una de las cosas que salen ahí, por ejemplo, cuando uno asume este camino holístico, que es la posibilidad de quedarse solo, de quedarse sola, de ser rechazado, de ser rechazada. Pero no es tanto ser rechazado por los vecinos, por los amigos, sino por la misma familia, que es uno de los miedos más grandes, ¿no? Porque finalmente somos errantes en el camino, nos encontramos, pero con las idas y con las vueltas, los que van a estar cerca de nosotros es la familia. Entonces, es uno de los miedos más grandes. ¿Mm? Pero, ¿qué pasaría si tal cosa, si tienes que reencontrarte? ¿Qué pasaría? Entonces, hay que hablar de esas posibilidades. Y de allá está como el ruido de los carros. Voy a apagarle el micrófono a Lidita, que acaba de entrar. Bueno, hay que buscar espacios para recrear la relación. ¿Qué significa eso? Que no solamente es en la sesión de coaching, sino, por ejemplo, a través de un mensaje, a través de una llamada, de un correo. Ahorita que hay tantas formas de hacerlo, hay que buscar la manera de recrear la relación. Porque es que el coaching no viene únicamente una vez. Él puede venir una vez, pero resulta que detrás de él viene otra persona y viene otra persona. Entonces, hay que buscar la manera de recrear esa relación. Un mensaje, un libro, algo que le ayude. Y estar abiertos al feedback de la otra persona. Muy seguramente le van a decir, óyeme, pero es que yo, por ejemplo, tengo personas que desde los primeros cursos de coaching y por ahí me escriben y me preguntan, ay, Marce, imagínate que estuve haciendo esto y me funcionó de esta manera o no me funcionó. Y de ahí empezamos a hacer como el feedback, ¿sí? No importa el tiempo, no importa que ya hayan pasado 5, 7, 8 años, no importa. ¿Mm? Entonces hay que ayudarle a la otra persona porque eso nos hace dar más y recibir más. Eso es así. Cuando tú das, tú recibes. De lo contrario, te queda como corto. Bien. Entonces, ¿cómo podemos formular una pregunta poderosa? Aquí, esta realmente es la clave del coaching, de cualquier coaching. Coaching espiritual, deportivo, empresarial, integral, personal, etcétera. De cualquier coaching. Son las preguntas poderosas. Entonces, ¿cuáles son las características de las preguntas poderosas? Primero, la pregunta que hagas debe reflejar que tú estás escuchando. ¿Sí? Automáticamente, la persona reciba la pregunta como que va a estar ahí. Uy, sí, me estaba escuchando. Es que imagínate que he venido en situaciones muy difíciles con mi hijo porque está rebelde. Ok, te acabo de escuchar que me dices que tu hijo está muy rebelde. ¿Qué significa estar rebelde? ¿Sí? Entonces, parafrasea la pregunta y eso hace que automáticamente la persona diga, "Ay, me está escuchando y está sintiendo que mi hijo está rebelde", como que te siente como que hay algo, hay una conexión, ¿sí?
Para esto es importante el parafraseo, coger algo de lo que la persona dijo, utilizar algo que en programación neurolingüística lo llamamos el rapport, que puede ser una palabra, un gesto, una acción, un micromovimiento, un macromovimiento, y utilizo eso para formular la pregunta poderosa. Para que de pronto no repitas una palabra que haya utilizado la persona, pero puedes utilizar un gesto. ¿Sí? La persona, no, es que imagine que mi hijo está muy rebelde y no sé qué. Y uno está ahí, ok, esto, ¿y tu hijo cuántos años tiene? Entonces, estoy utilizando el mismo gesto que la otra persona está haciendo y automáticamente la persona siente como que, wow, me está poniendo atención o estamos en conexión, ¿sí? Lo segundo de la pregunta poderosa, que debe reflejar lo que comprende. ¿Sí? Que estoy comprendiendo lo que me está diciendo y si en ese momento no comprendo lo que me digo, tengo que pedirle a la persona que me aclare. No comprendo lo que tú me estás diciendo o comprendo tal cosa. ¿Sí? Entonces, puedo decirles, es que, a ver, un ejemplo así de que uno es una palabra que pronto utilicemos comúnmente. Es que no soy capaz de hacer las cosas. Porque es que me falta ponerme a leer más. Ok. Comprendo que no eres capaz por falta de lectura, ¿cierto? Entonces, tengo que mostrarle a la persona qué es lo que estoy comprendiendo para que la persona diga, sí, eso es lo que yo estuve diciendo. O sea, hay que llevar a la persona siempre a que me diga qué es lo que yo estoy también comprendiendo. Si lo estoy comprendiendo bien o lo estoy comprendiendo mal. Tercera característica de las preguntas poderosas, que haga reflexionar. Una pregunta poderosa que no nos permita la reflexión no es pregunta poderosa. Siempre tiene que llevarnos a la reflexión. Y deben ser preguntas abiertas. Si tú le dices a la persona, le haces una pregunta cerrada con respuesta del sí y del no, lo más posible es que ahí se termine la conversación. Pero si tú le haces una pregunta abierta a la persona, vas a encontrar nuevas posibilidades. Vas a encontrar la oportunidad de avanzar mucho más rápido en el camino. Entonces, las preguntas abiertas son muy importantes. Otro tipo de preguntas, las preguntas aclaratorias. Hay jergas particulares. Entonces hay que pedirle a la persona que me aclare qué significa eso que está diciendo. Llevar a la persona a que responda las preguntas del qué y del cómo, del por qué las tratamos de eliminar, ¿cierto? ¿Qué fue lo que te sucedió? ¿Sí? No, tuve una fuerte discusión con mi pareja, ¿sí? Te vengo porque tengo problemas de pareja. Entonces, ¿qué fue lo que te sucedió? Tuve una fuerte discusión con mi pareja. Pero si tú le dices, ¿por qué tuviste una fuerte discusión con tu pareja? La vas a llevar al estado de víctima, de victimaria o de salvador. No la vas a llevar al estado de guerrera. ¿Sí? Entonces, el qué y el cómo son muy importantes. Y las preguntas poderosas van a permitir que la persona avance en sus objetivos. Una pregunta poderosa hace avanzar en el camino, nos va mostrando la posibilidad de ir mucho más allá, como cuando tú emprendes un viaje y tú dices, voy a ir de esta ciudad a otra ciudad y coges tu vehículo, te vas a pie o un bus público o lo que sea, te vas y en el camino aparece una flecha que es a la derecha, otra que es línea recta, en la otra que dice que hay un descenso, en la otra que de pronto hay una subida. Entonces, las preguntas son como esas señales de tránsito que nos encontramos en la carretera para poder llegar al punto B. El punto B es muy importante
Y eso hay que tratar de aclararlo. No importa si en el camino nos damos cuenta que eso que se planteó la persona al comienzo no era lo que necesitaba. Pero sí es importante subirnos al bus del coaching teniendo claro qué es lo que quiere la persona. Entonces, la pregunta poderosa va a permitir que avancemos en el objetivo. Si no, nos quedamos ahí bloqueados. ¿Qué más tiene la pregunta poderosa? Primero, que veamos nuevas perspectivas, ¿cierto? Nuevas posibilidades, que llevemos a tomar conciencia. Tomo conciencia de esta situación, pero desde el punto de vista del guerrero. Tomo conciencia de esto, asumo mi responsabilidad y avanzo. Que la persona pueda pensar. El pensar, el abrir nuevas posibilidades hace que el proceso sea mucho más rápido. Por eso es importante que siempre todas las herramientas las saque de la persona, como si le estuviésemos sacando el jugo a la naranja. Sale de ahí el jugo, no vamos a sacar el jugo de la llave del agua, la vamos a sacar de la misma naranja. Entonces hay que llevar a la persona que piense. Y algo muy importante, que debemos estar al nivel del coachí. Comprendo lo que me estás diciendo, entiendo esta situación, ¿sí? Eso no le estoy diciendo, no, usted tiene la razón con coger a su mujer y pegarle, o a su marido y darle. No, no, comprendo esta situación, comprendo el nivel de estrés en el que estás y vamos a ir a trabajar esto, ¿sí? Entonces, eso hace que estemos en el mismo nivel. Súper importante y súper necesario que nos mantengamos como alerta de eso que realmente nosotros queremos. Vamos a hacer un ejercicio de preguntas y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar una dinámica primero de 8 palabras. Perdón, de 7 palabras, para que nos quede así. 7 palabras. Entonces, la primera palabra, la primera pregunta de palabras, o la primera frase de palabras, de 7 palabras, va a ser el que va a ser de coachí, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer grupos de 2 personas. Entonces, uno es el coach, el otro el coachí. Arranca el coachí con una frase de 7 palabras. Luego el coach le responde con una pregunta de 6 palabras. 6 palabras bajamos. El coachí le responde con 5 palabras. El coach le pregunta con 4 palabras y así sucesivamente. Vamos a mirar un ejemplo para que tengamos ideas. Entonces, el coachí dice, mi falta de voluntad mantiene mi sobrepeso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras, ¿sí es? Y el coach le dice, ¿qué sientes con el sobrepeso actual? Le pregunta, vuelve, parafrasea lo que le dijo la persona. Él toma la palabra sobrepeso, ¿sí? Ya me di cuenta que lo importante para esta persona es solucionar su sobrepeso. Entonces, parafraseo ese sobrepeso. ¿Qué sientes con el sobrepeso actual? Con 6 palabras, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El coach busca una respuesta, perdón, el coachí busca una respuesta de 5 palabras. Incomodidad con el sobrepeso actual, ¿sí? 5. El coach le pregunta con 4 palabras, ¿dónde sientes la incomodidad? ¿Sí? Y el coachí le responde, en mi corazón, respuesta de 3 palabras. Y ya sabes que la siente en el corazón. Entonces, ¿cómo cambiar la pregunta del coach? Y el coach, por ejemplo, puede decir,
ejercicio, una sola. ¿Sí? Entonces, es un ejercicio que nos va a llevar a concentrarnos en la esencia de lo que quiere la persona. Entonces, vamos a hacer, ¿sí les quedó claro cómo vamos a hacer el ejercicio? Hagan manita así. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer grupos. Selección de grupos. Asignar manualmente. Listo. Voy a crear. Listo. Entonces voy a asignar los grupos como me salgan. Muy bien. Ahí ustedes deben ir aceptando. Listo. Tenemos 5 minutos. Yo detengo la grabación en 5 minutos. Acepten, acepten. Lida. Mover a sala 3. Y mover a sala 1. ¿Cómo les fue? Bien, rico. Yo, Muy pues, bien. bien. Ujú. ¿Y llegaron a una conclusión concreta? Sí, Sí. sí, sí, sí. ¿Cómo hicieron el ejercicio? Pues lo hicimos de las dos formas. Yo hice coaching, ella de paciente y después ella de paciente y yo de coach. Vale, esperemos que terminen las otras sesiones. ¿No? 0. Listo. Terminaron. Se acabó. ¡Se acabó! Muy bien, ¿cómo les fue? Bien, muy bien. ¿Cómo le fue Gina, Eduardo? Bien, bien, muy bien. Bien, 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 bien. Bueno, cuéntenos cómo hicieron, qué pregunta, qué respondieron, qué pregunta que respondieron. ¿Quién quiere contarnos el ejemplo, un ejemplo? Por ejemplo, yo hice de paciente primero. Le Sí. dije a Manuela algo que pasó hace 2 años, digámoslo así. Que yo hubiera consultado por eso, aunque nunca fui a un coaching ni nada. Entonces, le dije, estoy triste porque me divorcié. Entonces, Manuela, ¿qué fue lo que me dijiste? Ya ni me acuerdo. Ah, yo te pregunté que cómo te hacía sentir el divorcio. Entonces yo le dije que triste, que porque había perdido, porque estaba triste. Entonces yo le dije, porque había Sí. perdido y había luchado. Sí, y yo le pregunté que había perdido.
Entonces, que había perdido mucho tiempo, o sea, entonces al final me dice que cómo haría para solucionar, le dije, pues aceptando, tocó aceptar, Aceptación. aceptación. Ujú. Y miren que parece un ejercicio sencillo, pero realmente es un ejercicio profundo, ¿sí? Es como de algo que está viviendo la persona, que es realmente lo que tiene que hacer, aceptar. Y ahí empiezan a desenvolverse un montón de acciones. Obviamente, y con nuestros clientes no vamos a hacer esa dinámica de vamos, pues me vas a formular en 7, yo te voy a preguntar en 6. No, sino esto es más como para hacer un entrenamiento, ¿vale? O para que nosotros Sí. digamos, esto nos puede funcionar, esto no nos puede funcionar. Entonces, importantísimo en esto tener claro cuál es como ese proceso de esas preguntas poderosas. Si tú haces preguntas poderosas, llevas todas las de ganar, ¿sí? Y dentro de esas preguntas poderosas, no tengas miedo de implementar, por ejemplo, alguna herramienta de las que tú ya conoces o de las que hemos aprendido aquí, ¿sí? El septenio, el árbol genealógico, como lo vamos a ver, o el pago de la deuda emocional. Bueno, todas estas herramientas que parecen sencillas, pero que son muy importantes. Necesario siempre llevar a que la persona piense en el futuro, que tome riesgo también. ¿Qué pasaría si tal cosa? Súper importante. Dejar también que el cliente se haga preguntas. Yo le hago preguntas, pero también dejar que la persona se haga preguntas. Y preguntar solamente aquellas cosas que yo no sé. ¿Sí? Si yo ya la tengo clara, pues obviamente no tengo necesidad de preguntarla porque tengo que llevar a la persona a otro nivel, a que vaya avanzando, a que vaya mostrando, a que vaya viendo el camino. Entonces, necesario de ahí. ¿Cuáles preguntas debemos evitar? Primero, debemos evitar preguntas retóricas que impliquen juicio. ¿Qué significa eso de preguntas retóricas que impliquen juicio? ¿Y qué estabas pensando cuando hizo eso? ¿Qué estabas pensando, Mireya, cuando te casaste con ese señor? ¿No te gustaría, mejor te hubieses casado con otra persona? No, ¿para qué llevar a la persona a eso? Ya vivió esa situación, pues ahora toca buscar la solución. Más bien, preguntarle a la persona, por ejemplo, qué situaciones te dolieron tanto, qué situaciones te hicieron sentir más incómoda. Eso, para que la persona diga, no quiero repetir estas situaciones. No es la persona, no es el señor, sino son las situaciones que vivieron, ¿sí? Entonces, preguntas que también debemos evitar son las preguntas interpretativas, ¿cierto? Óyeme, ¿cuánto tiempo duraste viviendo con esa situación? No, usa vocabulario que la misma persona utilizó, ¿cierto? Me es difícil por mi tema de separación, ¿cierto? ¿Cuánto llevas separados? No, pues 2 años, ¿sí? Ya concreto. Pero si tú le llevas a tratar de interpretar el tiempo, pues no, pues yo no me acuerdo exactamente cuánto hace eso, ¿no? ¿Cuánto es que empezó a vivir esa situación? Entonces, ojo. Lo tercero que debemos evitar son las preguntas que comiencen por qué. Evitar que las personas se sientan a la defensiva. O sea, a mí me preguntan por qué, pues yo tengo que defenderme, por instinto natural yo me voy a defender, ¿cierto? Entonces, es súper necesario llevar a la persona mejor a preguntarle qué y cómo. ¿Qué y cómo? Entonces, ¿cuáles son las etapas de una sesión de coaching? ¿Cuáles son esas etapas de una sesión de coaching? El coaching, primero, para abrir nuestras sesiones tenemos que aprender a preparar nuestro espacio físico, mental, espiritual. Yo preparo ese espacio y entonces hago esa conexión con el tema espiritual. Voy a pedir la ayuda y la asistencia, la guía de esos seres espirituales. Es como el preliminar, lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Pido la asistencia de esos seres espirituales de los que hablamos en el módulo número 4, ¿sí? De mis maestros, de mis guías, de esos seres espirituales que siempre me ayudan. Y pido la asistencia de los seres espirituales de la otra persona. No me importa si la otra persona es de otro credo, no importa. No importa si la otra persona no cree en lo que yo creo, no importa.
Simplemente vas a pedir, eso es una cosa que tienes que hacer antes a pedir esa asistencia espiritual de mis seres espirituales y pido la asistencia, pido la ayuda de los seres espirituales del fulano de tal que viene hoy, de la fulana de tal, con nombres y apellidos completos, ¿cierto? Entonces yo tengo que pedir completo. No puedo, no es que venga a pedir a los seres espirituales de Mireya. No, te conectas con el universo con nombre y apellido de la otra persona. Luego, ya cuando llegue la persona, comienzan estas etapas que llamamos el método más utilizado dentro del coaching, que es el GROM. Entonces, la primera parte es la presentación. Si no nos conocemos, entonces nos presentamos. Pueda que de pronto la persona venga con alguna referencia, ¿no? O lo otro es que ya venga y sepa quiénes somos. Entonces, ya nos saludamos simplemente y vamos a sentar las bases. Voy a sentar las bases. Entonces, vamos a durar en esta sesión 60 minutos. Para ello, te voy a pedir que apagues tu celular. Que no sé qué, yo también voy a apagar mi celular. Voy a quitar todo aquello que me interrumpa. Entonces, vas a sentar las bases. Voy a pedirte que sientas que este lugar en el que estás es un espacio seguro. Yo utilizo mucho esa palabra. Este es un espacio seguro para ti y para mí. ¿Sí? Porque recuerden que las personas son territoriales y hay que darles seguridad en su espacio. Recuerden lo que hablamos en la clase pasada, que hay dos partes fundamentales del ser humano, su identidad y su territorio. Entonces tengo que mostrarle a la persona que su espacio es un espacio seguro en el que estoy. No importa si estamos haciendo la sesión virtual o la estamos haciendo presencial. No importa, pero vamos a decirle que este espacio en el que estamos es un espacio absolutamente seguro. Bien, lo primero, eso es como la parte de la presentación. Ahora viene lo primero, que es definir el objetivo. Hacia dónde quiere llegar la persona, ¿cierto? Y ahí no me he empezado a contar que es que viene con dificultades con el jefe. No, ¿a dónde quiere llegar? Quiero mejorar en mi trabajo, quiero sentirme cómoda en mi trabajo, quiero, etcétera. Entonces, es fijar el objetivo. Desde la psicología no se maneja esta dinámica porque finalmente el objetivo se va encontrando en el camino. Pero en coaching sí es importante en primera instancia fijar un objetivo. Ojo, no necesariamente el objetivo se va a mantener durante todo el proceso. Es que quiero sentirme bien en mi trabajo porque es que allá gano bien. Resulta que al final del proceso me di cuenta que era importante retirarme de ese trabajo, independiente que ganara bien. No voy a retirar y voy a de pronto encontrar un trabajo donde gane menos, pero me voy a sentir más cómoda. ¿Se dan cuenta? El objetivo inicial es que la persona se sienta cómoda en el lugar que está trabajando. Pero el objetivo final puede ser que definitivamente es mejor que renuncie para que se sienta cómoda. Entonces, no importa si el objetivo inicial no es el final, pero es importante tener como ya un foco. Si nosotros arrancamos sin foco, no vamos a ninguna parte. Vamos como a tientas, ¿sí? A ver a dónde llegamos. No, es como si nos subiéramos, vamos al terminal y cogemos un bus y nos subimos ahí a ver este bus a dónde me lleva. No, yo tengo que llegar al terminal y coger el bus que me lleve a determinada parte. Para que en el camino diga, mejor me voy a bajar aquí y voy al otro terminal y cojo para otra parte. Perfecto. Pero cuando llegues al terminal, sabes para dónde vas. Independiente que en el camino cambies. Pero en coaching es importante fijar el objetivo. Segundo, escucha y creación de un nuevo contexto de trabajo del contexto actual. Es decir, arranco de esta realidad, escucho atentamente la realidad que está viviendo la persona y empiezo a hacer la creación de un nuevo contexto. Ahí sé en qué terreno estoy trabajando. Ahí sé cuál es la calidad de tierra que tengo. Entonces, la escucha y la creación de un contexto de trabajo es súper importante porque tú sabes qué terreno pisas.
Y esto te va a dar seguridad a ti como coach y le va a dar seguridad al coachee para que pueda avanzar. Tercero, desarrollo de la sesión de coaching. Ya viene la pregunta, respuesta. Puedes implementar herramientas que tú ya conoces, pero recuerda que a medida que empiezas a avanzar, empiezas a sacar un inventario de los recursos de las personas y de las oportunidades. ¿Qué significa eso? Estoy viendo que esta persona de pronto viene con el tema del jefe, digamos con el tema del jefe, ¿cierto? Es que no puedo con mi tema de jefe. Pero resulta que dentro del proceso me di cuenta que esta persona tiene un recurso valioso que es, por ejemplo, las manualidades y que es súper poderosa en las manualidades. Entonces ya tengo un recurso adicional, que no solamente es quedarse yendo a cumplir horario en la oficina, sino que puede trabajar con sus manualidades, ¿cierto? Y eso lo puedo convertir en una oportunidad. Pero voy a dejar que la persona misma haga ese proceso. Yo ya sé que esta es una nueva oportunidad para la persona. Oye, ¿y qué tal si de pronto empezaras a crear manualidades y las vendieras y cuando estás robusta puedes renunciar a tu trabajo si ya no te hallas ahí? ¿Cierto? O sea, le doy la oportunidad. Óyeme, pues sí, ¿no? La cosa es diferente. Entonces, tengo que buscar diferentes opciones dentro de mi proceso conversacional para que la persona encuentre la solución. Y el cuarto paso, muy importante, plan de acción. ¿Qué va a hacer la persona? El plan de acción es súper necesario y el plan de acción no lo puedes hacer tú. Obviamente, tú acompañas a la persona a hacer su plan de acción, pero el plan de acción lo va a hacer única y exclusivamente la persona. Entonces, ese plan de acción, si lo hace la persona, va a exigir que ponga su responsabilidad, que ponga su voluntad para que pueda realmente tener el resultado que quiere en su vida. De lo contrario, no va a tener el resultado. Entonces, el plan de acción es súper importante, pero es un plan de acción que nace de la otra persona, no nace de ti. Tú no le puedes poner a la persona el plan de acción. Bueno, entonces como tú quieres bajar de peso, entonces voy a pedirte que te levantes a las 4 de la mañana, hagas 1 hora de ejercicio, hagas cardio, hagas no sé cuántas, vas a tomar de desayuno. No, eso no te corresponde. Dentro del coaching vamos a llevar a la persona que haga plan de acción. Bueno, ¿cuál sería el paso a paso para que tú logres la meta? Ah, no, yo podría hacer, ¿qué podrías hacer? Puedo hacer ejercicio, bajarle al azúcar, comer más verduras, bueno, no sé, ¿cierto? Entonces, llevo a la persona que busque los recursos dentro de sí para que pueda encontrar el camino. Si la persona no se compromete, entonces, pues va a quedar el plan de acción en el papel, ¿cierto? Y que sea un plan de acción evaluable. ¿En qué momento vas a hacer tal cosa? ¿Cómo lo vas a hacer? Es un plan de acción absolutamente evaluable. Y tú tienes que necesariamente ayudar a la persona a acompañarle. Entonces, ¿cómo necesitamos hacer ese acompañamiento? Primero, hay que acompañar a la persona desde afuera. No me voy a acompañar a la persona desde adentro. Eso no significa que te vuelvas indolente. Eso significa que estás permitiendo a la persona que asuma su responsabilidad y que tú estás parado en el punto que te corresponde. Porque no podemos usurpar el papel, el puesto de la otra persona y decirle a la otra persona, no, tranquilo, tranquila, eso no pasa nada. No, asume la responsabilidad. Entonces acompaño desde afuera. Porque, ¿qué pasa? Si soy, por ejemplo, recuerden, si soy muy emotivo, si soy de mucho hemisferio de emociones, pues voy a resultar llorando con la persona, ¿sí? Y si soy muy racional, pues voy a decir, pero qué pendejada eso, pues consígase otra oportunidad y salió. Consígase otra manera y ya, solucionó, ¿sí? Si soy muy racional. Entonces, si yo acompaño desde afuera, no juzgo, no entro en crítica, no voy a irme, voy a equilibrar mis hemisferios mejor, entonces tengo que estar en completa coherencia
¿cierto? Entonces, por eso es importante acompañar desde afuera y desde afuera diseñar ese plan conversacional. Y ahí es donde vamos a encontrar el equilibrio y vamos a permitirle a la persona también que empiece a encontrar la respuesta a eso que está viviendo. Así que súper importante que exploremos todo lo que ocurre dentro del proceso conversacional. Vamos explorando y exploramos. Y lo mismo, invitamos a que la persona cambie de lugar. ¿Qué significa eso? Que si se venía creyendo la víctima, pasémosla a cambiar de lugar de guerrero. Es como si la desafiáramos mentalmente. Es como si le mostráramos nuevos modelos. Entonces tenemos que cambiarla de lugar. La voy a sacar de este lugar. Oye, ¿qué pasaría si tú salieras de esa situación que estás viviendo, de la situación con el jefe? Si tuvieses un jefe más armónico, ¿qué pasaría? ¿Cierto? Entonces, la saco de ahí, soy víctima. Oye, mi jefe más armónico, pues es diferente la situación, voy a vivir totalmente diferente. Entonces, voy a sacar a la persona de ese punto A y la llevo al punto B. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un ejercicio de cómo sacar a la persona del punto A y la vamos a llevar al punto B. ¿Quién quiere con quién quiere que hagamos el ejercicio? ¿Quién quiere ofrecerse? No necesita contarnos la situación. Dentro de sus sesiones de coaching sí necesitan que les cuenten la situación. Aquí no necesitamos que nos cuenten la situación. Mientras alguien piensa qué situación quiere trabajar, voy a contarles que vamos a tener en cuenta dos aspectos importantes. Uno que es calibrar a la persona y la otra que es hacerle reportes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la calibración? Es la interpretación de todos los signos, señales y movimientos que haga la persona, que emita la persona. Es decir, que si yo, por ejemplo, estoy moviendo las manos, estoy pendiente, estoy calibrándola, qué es lo que me está diciendo, cómo me está mirando, cuál es la gesticulación que está haciendo. Entonces, tengo que estar pendiente de eso. Entonces, la estoy calibrando a la persona todo el tiempo. Y la calibro visualmente. Por ejemplo, mirar los poses que está utilizando la persona visualmente. La estoy mirando qué posturas tiene la persona. Miro las expresiones, si son expresiones agradables versus expresiones desagradables. Entonces, estoy calibrando, sé por dónde va la persona, sé qué es lo que está pasando con la persona. La calibro kinestésicamente, es decir, entro en contacto con la persona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando llega a la persona, bueno, ahorita por el distanciamiento social no podemos, pero va a llegar un momento en que obviamente, aunque yo creo que después de esto nos volvemos más tipo europeo, más lejanitos, ¿no? Más alejaditos, porque como somos tan kinestésicos los latinos, entonces, obviamente necesitamos la cercanía, pero después de esto yo creo que vamos a estar un poco menos kinestésicos. Pero yo creo que ustedes vivieron cuando, por ejemplo, las personas se acercaban, uno sabía con su tacto cómo estaba la persona, ¿cierto? ¿Qué era lo que estaba haciendo la persona? Entonces, si era un momento agradable, un momento desagradable. Entonces, súper importante. Auditivamente también tenemos que calibrarlas. ¿Cuáles son las frases? ¿Cuáles son las expresiones? ¿Cuál es el tono de voz que la persona está utilizando? Porque eso me ayuda a entrar más en contacto con la persona, ¿cierto? Y vamos a hacerle rapport también a la persona. ¿Qué significa? Que es una técnica que nos permite entrar en empatía con la otra persona mediante la respiración, la deglución, el sí, el no, el parpadeo micro o macro parpadeo y los micro o macro movimientos, ¿sí? Entonces, supongamos que, por ejemplo, aparece la persona, pues yo voy a tratar de hacerle ese macro movimiento porque está contra el cuerpo, ese macro movimiento. Y si la persona cambia, pues yo también voy a cambiar, pero si que la persona sienta que la estoy arremedando,
¿sí? Muy suavemente, para que la persona como que la persona se sienta que está siendo atendida. Nos pasó haciendo el ejercicio y les voy a pedir que esta semana hagan el ejercicio en diferentes momentos con alguien con los que ustedes convivan, hagan el ejercicio incluso de espalda. Nos pasó con una amiga que ella estaba en ese momento cruzando el trainer con Richard Bandler y nos sentamos en una cafetería y entonces dice, nos pusimos a hablar de justo de la calibración y el rapport. Me dice, hagámosle rapport a aquel man que está allá de espaldas. Estaba como a unas 5 mesas, estaba de espaldas. Efectivamente, las dos empezamos a hacer el rapport, las dos. Empezamos, pues como estaba de espaldas, no importaba que hiciéramos los movimientos así tal cual él los hacía, ¿cierto? Él estiraba un pie, nosotros estirábamos el pie, él se movía para un lado, nosotros nos movíamos, él se ponía sobre la mesa, nosotros nos hacíamos exactamente lo mismo que hacía el hombre. Pónganle ustedes a los 4 minutos, no pasó más de 4 minutos, y el tipo se voltea, nos mira, y de una se para y se va para la mesa en la que nosotros estábamos. De una, eso fue así como si nos lo hubiésemos traído, se para y se va para allá. Y después casi no nos lo quitamos de encima. Y el problema fue más para mí porque mi amiga no vivía en la misma ciudad donde yo vivía, en cambio yo vivía en la misma ciudad, entonces yo tenía que encontrarme con ella más cada rato. ¿Sí? Entonces fue un rollo completo, pero es eso, el rapport lo que hace es entrar en conexión con la otra persona, en esa famosa empatía, entramos ahí en conexión. Entonces, el que tú entres en conexión a través de los macro movimientos, permite que la persona entre más en confianza contigo, ¿sí? Va a llegar el momento que dice, pero es que no sé cómo me abrí, si yo soy tan cerrado, tan cerrada, y me le abrí a esta persona. Fue como si le hubiese abierto mis cartas. ¿Pero por qué? Porque hacemos eso. El microparpadeo, el utilizar las mismas palabras que la otra persona, no tan seguido, pero sí en algún momento. Personas que llegan a veces así en esta postura, cruzadas, no es porque de pronto estén bloqueados, sino porque esto tiene un significado más científico que lo que nosotros usualmente pensamos. Es que se bloquea y no permite. No, al hacer esto, no le estás permitiendo a los hemisferios pasar la información. Entonces, si eres muy racional, vas a decir, pero ¿será que lo que esta persona me está diciendo funciona? ¿Qué va a funcionar eso? Pero si es muy emocional, ¡ay, toda esa emoción! Lloro, angustia, tristeza, dolor. Entonces, eso es lo que nos permite hacer cuando estamos así. Entonces, pueda que una persona llegue así, pues tú también ponte en esa situación, en esa misma postura, no pasa nada. Y después de un rato, tú sueltas, abre los brazos, abre las manos y te vas a dar cuenta que la persona hace exactamente lo mismo, como si nos hubiese utilizado de espejos. Entonces, el rapport es muy importante en nuestra vida. Así que nos permite entrar en sincronía con la otra persona, nos permite entrar en confianza con la otra persona y nos permite establecer relaciones. Entonces, el rapport es súper importante en nuestras sesiones. Súper aconsejable, por ejemplo, cuando estamos haciendo nuestras sesiones a distancia, igualar el tono de voz. ¿Sí? Yo igualo el tono de voz, si habla muy pasito, igualo el tono de voz, hablo pasito y después de un rato. Y entonces, ¿te parece tal cosa? Cambio mi tono de voz, le pongo movimiento, le pongo gestos y la persona automáticamente va a entrar en ese proceso. Entonces, súper importante, igualar el tono de voz. Segundo, señalar los puntos más importantes, hacer un parafraseo, ¿cierto? Señalo aquello importante y recapitular. El parafraseo me permite de alguna manera recapitular, pero si se hace necesario, coger a la persona y hacerle una recapitulación de todo lo que ha venido haciendo es súper importante y súper necesario, ¿vale? Entonces recapitulas eso que vienes haciendo y hace que la persona entre más en confianza. Otro consejo, sustituya el pero por el y, porque el pero anula la segunda acción.
Entonces, por ejemplo, corrí pero me cansé. Está diciendo que la corrida fue mala. Terminé cansado, cansada. Pero si tú sustituyes el pero por el y, que está diciendo, corrí y me cansé, es decir, que hice las dos acciones y fueron chéveres, me cansé, ¿cierto? La primera fue chévere, aunque me cansé, pero no pasa nada, ¿cierto? Entonces, sustituyo en mis conversaciones el pero, lo transformo en un y. Evitar a toda costa el verbo intentar, tratar, porque eso va a significar que tengo la posibilidad de fallar, ¿sí? Intenta levantarte. Pues, ¿qué está diciendo? No voy a intentar levantarme a las 6 de la mañana, no. No pasa nada si me levanto a las 8 de la mañana, ¿cierto? Porque me da la posibilidad de fallar. Bien. Construya frases de un modo positivo siempre. Nada de frases en negativos. Y frases que lleven la palabra no, hay que eliminarlas, porque el no, el cerebro no las recibe. El cerebro va de la palabra no. Cuando la mamá le dice al niño que está que corre y corre y corre y no corra porque se cae, pues no le está diciendo, está diciéndole corra para que se caiga, ¿cierto? Si le dices, si sigues corriendo de esa manera, te puedes tropezar y te caes. Entonces el niño va a entender, ah, sí, óyeme, tengo que evitar correr de esa manera. Bien, entonces hay que hacer frases siempre en positivo. Practique acciones de igualar situaciones seguras. ¿Qué significa eso? Que le vas a decir a la persona, ok, entiendo, te comprendo. Lo puedes hacer con una palabra o lo puedes hacer con un gesto, ¿sí? Para que eso no significa que le está diciendo a la persona, "Ah, sí, lo que usted está diciendo, lo que usted hizo fue lo correcto". No, lo que significa es que está diciéndole, sí, entiendo lo que me estás diciendo y hay que trabajar en esto. ¿Bien? Hay que a toda costa evitar eso. Y hay que mostrarle a la persona un interés absolutamente sincero. No es como un parafraseo ahí por llenarse el espacio, no. Hay que mostrarle a la persona que realmente es sincero eso que tú estás haciendo. Bien. Entonces, vamos a utilizar técnicas de calibración de rapport y vamos a hacer el ejercicio, cómo saco a la persona de un punto A y la llevo a un punto B. Sin necesidad de que nos cuente la situación, vamos a buscar los recursos dentro de la misma persona y la saco. Entonces, ¿quién quiere hacer el ejercicio? Recuerden que no tienen que contarnos la situación. ¿Quién se ofrece? Listo, Mireya. Entonces, abre el micrófono. Voy a pedirles que estén pendientes de Mireya. Si la pueden enfocar a ella para que estemos pendientes de Mireya. Estemos pendientes de sus micromovimientos, de sus macromovimientos, de sus gestos. Entonces, simplemente vamos a seguir el paso a paso, vayan tomando el paso a paso para que lo tengan presente. Entonces voy a pedirle a Mireya que cierre sus ojos y te vas a conectar con esa situación no deseada, con esa situación de miedo, de angustia, bueno, algo que no te gusta. Y conéctate con esa situación. Mireya, en esa situación no deseabas, con tus ojitos cerrados, en esa situación que no deseabas, esa situación maluca, ¿cómo te sentías? No me digas cómo te sentías, no, simplemente ahí, sí. Nosotros te vamos a estar calibrando haciéndole el rapport. Siente ahí cómo te sentías, cómo te escuchabas, cómo te veías.
Eso es. Miren la expresión a ella. Mireya, ahora sí me vas a decir lo siguiente, pero con tus ojos cerrados. No vas a abrir tus ojos hasta que yo no te lo pida. Me vas a decir qué te faltó en ese momento. Le vas a poner un color a lo que te faltó. Entonces tú dices, por ejemplo, vas a pensar, me faltó valentía. La valentía la voy a significar con el color rojo, por ejemplo. Entonces, ¿qué te faltó? Dame colores. Azul, Te faltó azul. ¿Qué más te faltó? verde, Te faltó azul, te faltó verde. ¿Qué otra cosa te faltó? rojo, Rojo, te faltó azul, verde, rojo. Muy bien. ¿Te faltó algo más? no, Muy bien, Mireya, inhala sintiendo esa situación, exhala. Eso es, sintiendo que te faltó azul, verde, rojo. Muy bien, inhalas, exhalas y vas a abrir los ojos. Mireya, ese cuadrito que está atrás de tu espalda, ¿de qué es? de la última cena. Ah, en la última escena no lo alcanzaba a ver desde aquí. Wow, bonito. Bien. Eso que acabo de hacer con Mireya se llama cambio de estado. ¿Por qué? Porque es que yo ya la tenía imaginándose, viéndose y escuchándose en la situación, ¿cierto? Al cambiarla de estado, cuando abre los ojos, pues no van a esperar que le digan, oye, ¿qué era lo que había detrás? Automáticamente la saco de ahí, ¿sí? Sacan a la persona de ahí. Ustedes con la persona presencial pueden hacer coger una hojita y le hacen una letra grande en la hojita que diga la A, la situación A, esta va a ser la situación A. Voy a pedirte que te pares en la situación A y parado en la situación A, que la situación no deseada, la situación maluca, la situación fea, la llevo a la persona que se vea, que se escuche, que se sienta. Siempre vamos a utilizar los 3 sistemas representacionales. Y voy a decirle ahora sí, ¿qué recurso te faltó? Puedes sacar a la persona un poquito, que dé un paso atrás y mire la situación A y le diga, ¿qué recurso te faltó ahí en esa situación A? Con los ojos cerrados, solamente se mueve físicamente. Estoy ahí y me muevo un paso hacia atrás. ¿Qué me pasó? ¿Qué me faltó ahí? Perdón, ¿qué me faltó ahí? Y ahí la persona te puede decir, pero aquí como estamos haciendo un ejercicio entre todos, pues voy a utilizar colores, ¿no? ¿Qué te faltó? Me faltó azul, me faltó verde, rojo. Incluso ustedes podrían utilizarlo de esa manera cuando la persona no se abre, cuando la persona no quiere decirlo, ¿no? Sobre todo esto de que la persona no quiere abrirse, se da mucho cuando hay tema de violación y sobre todo abuso por parte de algún familiar cercano. Entonces, eso la persona no lo suelta con facilidad, porque es un secreto de familia, es un secreto mío y no lo voy a soltar. Pero sí lo puedo sanar, ¿no? Entonces puedo llevar a la persona que sane. Entonces, ¿qué le faltó? Le faltó azul, le faltó tal, le faltó negro, le faltó, etcétera. El color que esas personas quieran. Cuando después de un rato la sacas, ya no le faltó nada más, la sacas de estado, ¿cierto? La sacas de estado, entonces la pones a brincar, la pones a saltar, haces alguna cosa. Y ahora sí nos vamos al punto B. Pueden tener otro letrero que diga punto B y vamos a decirle a la persona, vas a pasar al punto B, Mireya, vas a cerrar tus ojos nuevamente, voy a llevarla al punto B, cierras tus ojos, y ahora voy a pedirte que en ese punto B busques un momento o muchos momentos en los que tuviste mucho azul, mucho verde, mucho rojo. Entonces, cuando tengas el momento en que tuviste mucho azul, me dices, no importa si es un solo momento o son varios momentos. Me dices con la cabeza si encontraste el momento donde tuviste mucho azul. Importante que tomen nota. ¿Sí? Mucho azul, listo, lo tienes. Muy bien. Voy a pedirte que lleves tus deditos al corazón. Vas a hacer el ancla ahí en el corazón. ¿Dónde hiciste el ancla la vez pasada? ¿En el corazón?
Listo, entonces ahí en el corazón, con tus deditos haces tu ancla. Si estás con otra persona, entonces tú mismo le haces el ancla a la persona. Entonces ahí haces tu ancla y te vas a sentir llena de mucho azul, mucho azul, mucho azul. Aumenta el azul, eso es 100 veces, aumentalo 500 veces, aumentalo mucho más, 1000 veces. Eso es, llénate de mucho azul, siéntete muy, muy azul, muy bien. Inhalas mucho azul. Eso es, ahora te escuchas con mucho azul, vas a subir los tonos de eso que estás escuchando, mucho azul, eso es, lo subes al 500, al 1000, eso es, eso, te llenas de mucho azul. Y ahora te vas a ver llena de mucho azul, te ves muy llena de mucho azul, le vas a poner mucho brillo a ese azul, eso es, auméntale al azul, mucho azul. Aumenta el brillo más y más, eso es. Lo llevas a 500, a 800, a 1000, eso es. Muy bien, vamos. Inhalas mucho azul, eso es. Sueltas tu ancla. Eso es, muy bien. Y ahora voy a pedirte que busques una situación donde hayas tenido mucho verde. Mucho verde. Cuando la tengas, nos hace con la cabecita que sí, perfecto. Eso es, ahora te vas a ver llena de mucho verde. Eso, estás impregnada del verde y vas a sentirte, vas a escucharte y vas a visualizarte llena de mucho verde. Eso es, aumenta ese verde al 10, al 20, al 50, al 100. Va llevando tu manita al ancla, al 500. Eso es, oprime un poco más fuerte tu ancla. Eso es. Y llevas al 1000% ese verde, muy bien, siéntalo. Inhalas y exhalas, observa el verde, escuchas el verde, inhalas y exhalas. Eso es. Ahora sueltas tu ancla y vas a buscar una situación donde hayas tenido mucho rojo, mucho rojo. Cuando las tengas, nos dices con la cabecita que sí. Muy bien. En esto hay que dejar que la persona tome el tiempo. Si es muy rápido, perfecto. Si es despacio, también. Eso, ahora te vas a visualizar, te vas a sentir y te vas a escuchar en esa situación donde viviste mucho rojo. Eso es, mucho rojo. Eso es, inhala el rojo profundo. Eso es, y exhalas. Nuevamente inhalas y exhalas. Se dan cuenta la carita de ella, inhalas y exhalas. Eso es, muy bien. Ahora vas a ponerte mucho rojo, vas a ponerte el 50% del rojo. Auméntalo al 100, al 200, al 500. Vas llevando tu manita al ancla. Eso es. Y te vas a poner el 1000 por 1000 de ese rojo. Eso es, inhalas, exhalas. Eso es, inhalas y exhalas. Muy bien. Inhalas mucho rojo y exhalas. Y ahora te vas a llenar de mucho azul, mucho verde, mucho rojo. Inhalas, exhalas. Eso es, llenándote de mucho azul, mucho rojo, mucho verde. Inhalas, exhalas. Y sueltas. Y abres tus ojos. La saco nuevamente de estado. Mire, ya eso que está atrás de del cuadrito al lado del cuadro, ¿qué es lo que es? Una decoración de unas velitas. Unas velitas, y esas velitas son en qué, en la parafina normal, Sí, normal. Nunca las he Ok. prendido. ¿no? No, Como decoración. sí, decoración. Súper. Es importante sacarla de estado, porque ahora necesito juntar los dos momentos. Necesito juntar el momento A y el momento B. La saco de estado a la persona. La saco del momento A, la saco del estado, la saco del momento B, saco de estado, le cambio estado a la persona, porque ahora necesito trabajar con los dos momentos. ¿Se dan cuenta que buscamos los recursos dentro de la misma persona?
una aclaración. Supongamos que dice, es que necesité mucho rojo en esa situación y después la pongo a buscar un momento donde tuvo mucho rojo y va a decir, oye, no encuentro un momento en que haya tenido rojo. Definitivamente no, ¿sí? Supongamos que el rojo para la persona era valentía, ni valentía. No hay ningún momento en el que yo haya tenido valentía. No. Entonces le va a decir, ¿sabes de alguien? ¿Conoces a alguien que ha tenido mucha valentía? La persona dice, sí, conozco a alguien, ¿cierto? Entonces voy a buscar el recurso fuera de la otra persona, pero de alguien que la persona haya visto, que haya vivido la valentía. ¿Ve? Le busco el recurso afuera, súper importante. Busco el recurso afuera de la valentía. Entonces, cuando ya tengo el recurso, si lo conseguí afuera, igual voy a pedirte que traigas esa valentía a tu vida, el color rojo. Y el color rojo, entonces vas a meterte en color rojo. ¿Qué pasaría contigo si vivieras llena de rojo? Eso, llénate de ese color rojo. O sea, la traigo, la hago que se imagine, que se sienta, que se escuche con color rojo y la meto con el color rojo. Y como si le buscara el recurso por fuera. Porque hay momentos en que dice la gente, definitivamente nunca he tenido ese momento. Después dice, oye, yo sí he tenido momentos de valentía, muchos. Pero, mire, pero entonces hay que buscarle esos recursos de la persona. Por eso en coaching es importante buscar el recurso de las personas. Bien. Ahora voy a juntar el punto A y el punto B. Entonces, nuevamente, Mireya, te voy a pedir que cierres tus ojos. Ahí para ustedes están haciendo el ejercicio físico, ponen a la persona otra vez, ponen el papel, cogen la hoja del papel A debajo y ponen la B encima y le dice a la persona que se pare. Ese es un acto, digámoslo así, psicomágico, que permite a la persona decir, voy a pararme en el punto A, en los recursos del punto B. ¿Se dan cuenta? Entonces, como estamos acá, virtual, pues voy a hacerlo así. Pero si ustedes tienen a la persona, pues espectacular que lo hagan. Entonces, Mirellita, voy a pedirte que llena de mucho rojo, mucho verde y mucho azul, vayas a la situación A. Eso es, llena de mucho rojo, mucho verde y mucho azul, vayas a la situación A. Y llénate de mucho rojo, mucho verde y mucho azul y vive esa situación nuevamente, vívela. Entonces vas a sentir esa situación, pero ahora la vas a hacer llena de mucho azul, mucho verde y mucho rojo. Eso es, ponte tu mano en el ancla, llena de mucho azul, mucho verde, mucho rojo, tratando de vivir esa situación. La situación A, eso es. Trata de vivir esa situación, trata de sentirla, trata de escucharla, trata de verla. Pero recuerda que debes hacerlo llena de azul, de verde y de rojo. Inhalas y exhalas. Y abres tus ojos. Lo que yo acabo de hacer con ella, de decirle, inhala y exhalas, y yo también, ustedes se dan cuenta que yo siempre lo hago, es que les estoy haciendo rapport, exactamente. Bien, ¿pudiste vivir en el tercer momento, pudiste vivir la situación otra vez? Sí, ¿Y la viviste en la misma intensidad o bajó la intensidad? bajo la intensidad. Bajó la intensidad. ¿Le fue más difícil vivir la situación? No, ¿Cómo te sentiste ya viviéndola con los recursos? mejor. Se dan cuenta que incluso a ella su carita le cambió, por eso les dije, esté pendiente de la cara. La situación, el primer momento, la cara tenía unas facciones más gruesas, más como que... Y el segundo momento, cuando la llevamos a que buscara momentos donde hubiese tenido mucho azul, mucho verde, mucho rojo, la cara le brillaba, sus facciones fueron más suaves. Y en el tercer momento, trataba de que las facciones eran momentos, sea como facciones como más fuertes y luego se suavizaban, ¿sí? Era como ese ir y venir. Eso pasa. Entonces,
recomendaciones. ¿Les quedó claro cómo hacemos el ejercicio? ¿Sí? Es importante que lo hagan. Esto va a quedar grabado, entonces ustedes lo van a tener ahí, porque es que es importante buscar el recurso dentro de la persona. Esto es más cuántico que cualquier persona, que cualquier cosa. Buscan los recursos dentro de la persona, porque si ustedes le ponen sus recursos, la persona no los va a vivir. Si yo le hubiera dicho a Mireya, bueno, supongamos que ya no es que me faltó valentía. Entonces, no, imagínate, Mireya, que la valentía se logra de tal manera. Eso no le va a funcionar a ella porque ella no ha vivido eso. Le va a funcionar si ella busca un momento en el que ella tenga mucha valentía. Eso sí le funciona. Entonces buscamos los recursos y en coaching necesariamente debemos buscar el recurso dentro de la persona. ¿Sí? Entonces hay momentos en que podemos incorporar, el coaching espiritual es esto, porque es mucho más cuántico. Me lleva a incorporar herramientas para que la persona vaya mucho más rápido a solucionar eso. ¿Sí? Y que no se quede con los rastros ahí de esa situación. Ya, por ejemplo, Mireya le fue más difícil en el segundo momento visualizar el momento A. Olvidé decirles, si no han logrado que la persona diga, definitivamente ya no pude observar más el punto A, es que no, es que me fue muy difícil observar el punto A, entonces ahí ya está hecho el trabajo. Y si dicen, no, no pues todavía como que sentía un poquitico de rabia, como sentía alguna angustia, alguna cosa, todavía me faltó. Entonces, vuelvo y la pongo, la meto a la situación A, vuelvo y repito otra vez el proceso. La meto en la situación A y le digo, ¿qué más recursos te faltaron? ¿Qué más te faltó para evitar vivir esa situación? Ah, no, ya me faltó aquí el color morado, me faltó el color negro, ¿sí? Entonces, la llevo otra vez a buscar color morado, color negro, y la vuelvo y la meto hasta que la persona diga definitivamente no pude volver a ver esa situación. O sea, la puedo visualizar, pero ya no siento lo mismo. Ya mis sentimientos son totalmente diferentes. ¿Ven? Entonces, no importa si tengo que repetir el ejercicio 5 o 10 veces, lo hago hasta que llego a la persona que diga definitivamente ya no pude ver la situación con la rabia que la estaba viendo. Ahora la veo como me da hasta risa ver esa situación. Importante, anoten, porque al no ver que tenga una extraordinaria memoria, pero por más extraordinaria memoria, va a decir, oye, ¿cuál color fue que dijo? Ay, me pareció que dijo que era morado. Y en vez de azul, le digo, entonces vas a buscar una situación en la que haya habido mucho morado, pues bloquea a la persona porque yo no sé cuál era el morado, no sé cuál es el morado, ¿sí? O si están hablando y le está diciendo a la persona qué es lo que le faltó, me faltó valentía, y vas a decirle, vas a buscar un momento en el que has tenido mucha fortaleza, la persona dijo valentía, y yo no vaya a buscar vas a buscar un momento en el que haya tenido mucha fortaleza, pues la persona va a decir, oye, me fortalece, a ver dónde, para que la fortaleza y la valentía para ella no sea lo mismo. Importante utilizar exactamente lo mismo que la persona utilizó. Súper recomendable, por eso hay que estar siempre presente, estar escuchando. Entonces, el coaching espiritual nos permite incorporar estas nuevas herramientas para poder trabajar. ¿Bien? Entonces, para esta semana vamos a hacer 3 sesiones de coaching. Vamos a hacer 3 sesiones de coaching. Hay varias personas que no se pudieron unir. Erika tuvo que salir por un tema del carro, creo que dijo Ginita. Algo le pasó porque iba en su carro, algo le pasó con su carro, no sé, bueno, alguna cosa. Tuvo que salirse de la sesión. Lo mismo Lida, parece que el internet estaba bajándole. La profe, ¿qué más lo escribió? La profe Dori estuvo en reunión. Ella es dueña de un colegio aquí en Tunja. Y estuve en reuniones todo el día con los profes y no alcanzó a estar en clase. Pero entonces vamos a hacer los grupos de la siguiente manera. Vamos a hacerlos con los que estamos aquí presentes de a 2, pero vamos a anexar a uno de los que no estuvo presente, pero la idea es que en el grupo se pongan de acuerdo y organicen 3 días, o si lo hacen en un solo día, pero es que un solo día me parece muy desgastante porque mínimo cada sesión les va a durar unos 40 minutos por 3, imagínate, 120 minutos, 2 horas, me parece muy desgastante. Pero si ustedes consideran que lo pueden hacer así, háganlo. Lo importante es que todos los 3 hagan de coach, hagan de coachee y hagan de observador. ¿Cuál es el papel del coach?
que dirija la sesión y que lleve a la persona del punto A al punto B. ¿Cuál es el papel del coachee? Que solucione una situación que se está presentando y encuentre una salida a esa situación con tareas específicas, y el papel del observador es que diga, no interviene durante el proceso, no interviene, solamente observa, pero al final en la retroalimentación pueden decir el coach cómo se sintió el coaching, y el observador puede decirle, considero que pudiste hacer esto de esta manera, o pudiste implementar esto, o la pregunta la pudiste haber hecho de esta manera. Y al coachee le observa qué fue lo que pasó en el papel del coachee. De pronto te faltó que te soltaras más, que te abrieras más, etc. Entonces, observar es muy importante, ¿sí? Entonces, todos tenemos que pasar por los tres papeles, del coach, del coachee y del observador. Entonces son 3 sesiones esta semana. Si necesitan ayuda, nos dicen, ¿sí? Nos avisan, estamos prestos. Entonces hacen las sesiones, ya saben cómo, utilicen mucho el plantearse en el objetivo, y luego si entran en la situación. Entonces, si de pronto no tienes absoluta confianza con la otra persona, simplemente vas a hacer el proceso de abrirte, porque esto es un trabajo entre todos. Y ojalá hagamos equipos bien fortalecidos, de modo que no solamente nos sirvan para ahora, sino que nos ayuden más adelante. Entonces, vamos a mirar los grupos. Bien, entonces nos vamos de la siguiente manera. ¿Qué me está cerrando esto? Bien. Bien. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. No nos pregunten, yo no hice los grupos, pero no nos pregunten por qué los grupos quedan así, simplemente por algo será. Ha sido algo fantástico cuando los hacemos así. No los dejamos que los elijan, en la segunda vuelta sí los dejamos que los elijan, en la primera no. Entonces, para la primera vamos, Eduardo, Evaristo y Erika. Evaristo, Evaristo, abre tu micrófono ahí. Es que él deja apagado porque en el sitio donde está el internet a veces se cae, entonces a veces cuando apagamos la cámara se fortalece más. Evaristo, entonces ya sabes, trabajas con Eduardo y con Erika, entonces se ponen de acuerdo los 3 para organizarse. Bien. Segundo grupo, Mireya, Manuela y Cristina. Entonces, le preguntan a Ginita por interno los números y ahí se ponen, o a no ser que de pronto ahorita en el chat los escriban y de una vez queden ahí. Y el tercer grupo, Ociel, Coral y la profe Dori. Bien. Entonces, esos serían los 3 grupos que vamos a tener esta semana. Hay unas personas que no avisaron que no podían estar en la clase, ni nos dijeron nada. Entonces, con ellas armaremos un grupo aparte para que ellos puedan puedan ver la clase, y les armamos el grupo aparte. Entonces, solamente aquí estamos trabajando con las personas que están presentes o con las que nos dijeron que por uno u otro motivo no pudieron estar, ¿sí? Porque nos avisaron. Entonces, con las otras vamos a dejar que cada persona haga su proceso, cumpla su proceso y ya. Entonces, si quiere, escríbanse ahí por interno o se le piden a Ginita el número y hacen las sesiones de esa manera, ¿bien? Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Sí. El ejercicio que vamos a hacer es el de A, B y C. No, hacen las sesiones de coaching, y si necesitan dentro de la sesión de coaching implementar, por ejemplo, el del ABC, el de la sanación,
o necesitan implementar el cuadrante de los septenios, o bueno, todas las herramientas que ya vimos, lo de sanación cuántica, llevar a la persona que cierre, que vaya al momento original, ¿se acuerda que lo hicimos? Lo hemos hecho como en 2 ocasiones, entonces esos ejercicios, o lo que tú sepas, si los puedes implementar dentro de la sesión de coaching, perfecto. Y si no, te vas con la sesión de coaching únicamente de pregunta y respuesta. ¿Ven? Haciendo el método GROM siempre. Los 4 pasos que ya vimos ahí están en sus manuales. Ustedes encuentran en sus manuales un cuadrito donde está el método GROM. Eso ustedes van anotando las preguntas de cada parte y eso les va a ayudar muchísimo. En sus manuales está eso. Cojan los manuales. El manual está explicado a modo dummy, que no nos perdemos. ¿Sí? Y si se fortalecen con lo que hicimos en clase, espectacular. Recuerden hacer preguntas poderosas, parafrasear, calibrar a la persona, hacerle rapport todo el tiempo. No te dé pena decir, vamos a inhalar, eso, y exhalamos. Hay que hacerlo, porque eso hace que la persona entre más en contacto. ¿Bien? Sesiones de coaching e implementan herramientas y cosas que sepan. La otra clase vamos a trabajar biodescodificación, va a ser un poquito más de trabajo cuántico, pero es que necesitamos por lo menos en estas 2 semanas hacer sesiones de coaching para que ustedes sepan cómo se hace una sesión de coaching, ¿vale? Listo. Y pueden también incluso hacer sesiones de coaching buscando personas de afuera, ¿no? No solamente pues hacen las del grupo, que es la tarea que tenemos, pero pueden buscar también personas de afuera para ir haciendo las sesiones. Y hagan el ensayo también de hacerlas virtualmente. Pues lo van a hacer virtualmente, pero ya con la otra persona, háganla también virtualmente para ver cómo me siento ya sola, sin el apoyo de mis compañeros ahí haciéndolo. ¿Bien? Bueno. Nos vemos en 8 días. Recuerden que si hay alguna pregunta, alguna inquietud, quedamos muy atentos. ¿Vale? Es que descansen. Muchas gracias, Marce. Bueno. Que tengan Chao una a todos, un gusto. Buenas noches.